Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. Escribe y concluye así el apóstol Pablo su carta. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, os contará todo lo referente a mí. Os lo he enviado para esto mismo, para que conozca cómo estáis y consuele vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán de todo cuanto sucede por aquí. Os saluda Aristarco, mi compañero en la prisión, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado Justo. Estos son los únicos judíos conversos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando vosotros hayáis leído esta carta, haced que también sea leída en la iglesia de Laodicenses, y que la carta que escribía a Laodicea también la leáis vosotros. Decid a Arquipo, asegúrate de cumplir el ministerio que recibiste en el Señor. Este saludo es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pues así, hermanos, el apóstol Pablo concluye con estos saludos y estas últimas instrucciones su carta a los colosenses. Y aquí nos damos cuenta de la enorme diversidad que caracterizaba la comunidad cristiana de aquel tiempo. El Evangelio había traspasado límites, fronteras, culturas y trasfondos, y esto es importante porque nos recuerda que la obra de Dios nunca ha dependido de un solo hombre, ni de unos pocos nombres conocidos, sino de una multitud de siervos que el Señor ha ido levantando a lo largo de la historia. A la hora de estudiar la palabra de Dios solemos fijarnos mucho en los apóstoles y en algunos colaboradores más reconocidos, más renombrados. Y es normal, porque son los que aparecen con mayor frecuencia en el texto bíblico. Pero lo cierto es que en la obra del Señor siempre han tenido cabida muchos hombres y mujeres, algunos muy visibles y otros completamente anónimos. Personas que no aparecen mencionadas en ningún versículo del Nuevo Testamento, pero que sin duda sirvieron al Señor con fidelidad, con diligencia y con amor. Y nosotros mismos, hermanos, somos también el resultado de todas esas aportaciones que generación tras generación han servido al reino de Dios y su justicia. Y todo esto que acabo de decir no solo es una reflexión sobre el pasado, sino que también se aplica a nosotros hoy. Porque es verdad que solemos reconocer con más facilidad a los hermanos que presiden, a los hermanos que enseñan, a los hermanos que predican, a los hermanos que pastorean, a los que sirven en ministerios más visibles dentro de la iglesia. Y esto es lógico porque tienen responsabilidades públicas, ¿verdad? Pero hay también otro tipo de servicio, un servicio más silencioso, más discreto, más reservado, que quizá no recibe tanta atención, pero que es igualmente precioso delante del Señor. Me refiero a la comunión entre los hermanos, a la oración perseverante por la iglesia y sus motivos de oración, a quienes dan de su tiempo, de sus fuerzas, de sus recursos, de sus ofrendas, a los que traen alimentos para compartir, a los que colaboran en el orden, en la limpieza, en los detalles pequeños que muchos ni siquiera llegan a ver. Y sin embargo, el Señor sí lo ve. Él ve el corazón. Él ve lo que se hace en lo secreto. Por eso, que una labor, hermanos, no sea muy visible no significa que no sea importante. Si nuestro servicio es para el Señor, entonces es conocido por Él. Y eso es lo que más nos debe de importar. Aprobado por Él, conocido por Él, y con eso debería bastarnos. En este sentido, siempre es oportuno recordar 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué palabra tan preciosa! No es en vano. Lo que hacemos para el Señor, sea visible y público o en lo secreto y en lo oculto, no es en vano, hermanos. Dicho esto, Pablo comienza a mencionar a sus colaboradores en su carta.
Y el primero es Tíquico. ¿Qué sabemos de este tal Tíquico? Pues no fue una figura superficial ni secundaria. Según Hechos 20, versículo 4, fue compañero de Pablo y procedía de Asia. Le vemos acompañando al apóstol en parte de sus viajes, y eso ya nos habla de su cercanía, de su fidelidad y de su utilidad en la obra. Además, en Efesios capítulo 6, como veis allí en la imagen a la derecha, Pablo lo presenta como alguien de plena confianza, enviado para informar a los hermanos acerca de su situación y para consolar también sus corazones. Y eso mismo ocurre aquí con los colosenses. Es decir, Tíquico no era un simple mensajero, era un colaborador fiel, un hermano amado, un siervo útil para fortalecer a la iglesia. Más adelante incluso vemos que Pablo consideró enviarlo también a otros lugares, como Creta. Todo ello nos muestra que Tíquico era un hombre disponible, confiable y comprometido con la causa del Evangelio. Junto con Tíquico, Pablo menciona también a Onésimo. Y este nombre tiene un peso especial porque detrás de él hay una historia preciosa de transformación. Onésimo era esclavo y su historia se conecta directamente con la carta a Filemón, que ojalá algún día también la tratemos. Muchos consideran con bastante razón que la carta a Filemón fue enviada junto con la carta a los colosenses. Pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que queda claro es que Pablo conoció a Onésimo estando preso en Roma. Es decir, gracias a que Pablo estuvo preso y Onésimo también, se conocieron. Y ahí el Señor obró en la vida de este hombre de manera maravillosa. Onésimo antes había sido inútil, ahora se había convertido en útil. Aquel que antes estaba lejos, ahora era un hermano amado. Y Pablo no solo recibió con afecto, sino que también intercedió por él delante de Filemón. Qué hermosa evidencia además de la gracia de Dios, como veremos en la carta a Filemón. El Evangelio no solo perdona pecadores, sino que también restaura relaciones, dignifica vidas y convierte a personas quebradas en instrumentos valiosos para el reino. A partir del versículo 10, Pablo empieza a transmitir diversos saludos. Entre ellos aparece Aristarco, de quien sabemos por el libro de los Hechos que era tesalonicense. También sabemos que estuvo implicado en aquel gran alboroto en Éfeso y que más tarde acompañó a Pablo en su viaje a Roma. Por eso no nos sorprende que aquí Pablo lo llame su compañero de prisiones. Aristarco fue de esos hombres que no estuvieron solo en los momentos bonitos del ministerio, sino también en los momentos duros. Estuvo cerca del apóstol en medio del conflicto, en medio del peligro, en medio del sufrimiento. Y eso también dice mucho de este hombre. Porque una cosa es acompañar a alguien cuando todo va bien, ¿verdad? Y otra muy distinta es permanecer a su lado cuando el camino se vuelve difícil. Y esto fue lo que hizo Aristarco con su compañero de prisiones, Pablo. Después Pablo menciona a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y este nombre también nos recuerda una historia marcada por la debilidad, el fracaso y la restauración. Porque Juan Marcos fue aquel colaborador que quizá algunos recordaréis, que abandonó el primer viaje misionero que fue presidido por Pablo y Bernabé. Y su deserción fue precisamente el motivo principal del desacuerdo entre Pablo y Bernabé ante el segundo viaje que estaban organizando en ese momento, y además eso les llevó finalmente a separarse por diferentes caminos. Es decir, Pablo y Bernabé se separaron por Juan Marcos, porque Pablo no quería contar con él porque les había abandonado en el primer viaje misionero, y sin embargo Bernabé le quería dar una segunda oportunidad, quién sabe si también porque era su sobrino. Yo de broma comento en algunas ocasiones que aquí vemos el primer enchufismo en la misión, porque yo quiero que siga mi sobrino Bernabé, y Pablo le dice, no, Bernabé, nos ha abandonado, este hombre no es de fiar, nos dijo que nos iba a acompañar y en mitad del primer viaje nos abandonó. Pues la historia nos demuestra que aunque en efecto este hombre tuvo sus errores, luego se restauró. Increíble, ¿verdad? Gracias al Señor, esta no fue la última palabra sobre la vida de este joven siervo llamado Juan Marcos. Con el tiempo Marcos maduró, creció y fue restaurado. Es más, la tradición cristiana lo vincula estrechamente al apóstol Pedro, como si el apóstol Pedro llegó un momento a ser el mentor de este tal Juan Marcos.
Y más adelante encontramos además una declaración preciosa en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, donde Pablo dice: toma a Marcos y tráele contigo. Esto lo está escribiendo a Timoteo, porque él me es útil para el ministerio. Fijaos, Pablo había discutido con Bernabé y se habían dividido por el problema de Juan Marcos. Y la segunda carta a Timoteo se estima que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de morir. Bueno, antes de ser sacrificado, decapitado, según la tradición. Y en esa última carta, no solamente vemos que Pablo había retomado una relación con Marcos y que Marcos se había restaurado, sino que además confesó que Marcos le era útil para el ministerio. Y en esa misma carta, junto con otras, vemos más bien que Pablo confió en otras personas y le abandonaron y le traicionaron, ¿verdad? Así que qué bueno, hermanos, ver esta restauración. El que un día fue visto como inmaduro, ahora es considerado valioso para la obra. Y qué bueno saber eso, hermanos, porque así entendemos que el Señor no termina su obra en nosotros en nuestros peores momentos, no nos abandona cuando a veces tenemos miedo o cuando a veces nos alejamos de Dios. No se sabe exactamente por qué Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje, pero probablemente era por miedo a la persecución. De hecho, Pablo y Bernabé justo después lo pasaron muy mal en ese primer viaje misionero. Pero aún así el Señor siguió usando a este hombre. Continuando, Pablo menciona a un tal Jesús en estos últimos versículos del capítulo 4. También conocido como Justo. ¿Os imagináis que vuestro nombre sea Jesús y vuestro sobrenombre sea Justo? Qué piadoso nombre, ¿verdad? Y aunque sabemos muy poco de él, de este hombre llamado Jesús, también conocido como Justo, su simple aparición en esta lista ya nos enseña algo importante. Hay personas de las que apenas conocemos nada, pero que fueron parte real y viva de la obra del Señor. Todos tienen una historia extensa, escrita en las páginas de la Escritura, pero no todos tienen esa oportunidad, mejor dicho, de que se comenten cosas extensas en las Escrituras, pero sí sabemos que todos ellos, tanto los que salen nombrados brevemente, como aquellos que ni siquiera se nombran, fueron siervos para el Señor. Resulta también curioso que se llamara también a este hombre Jesús, porque eso nos recuerda, hermanos, que en aquel tiempo, no sé si lo sabíais, Jesús era un nombre común. Quizá no tan común como Manuel o Manolo aquí en España, pero quizá pues tan común como, pues no sé, Daniel, Miguel. Es decir, se usaba el nombre de Jesús en varios entornos en los tiempos de Jesús. Y cuando menciono este asunto, creo que esto también nos ayuda a entender que el poder del nombre del Señor no se encuentra en su pronunciación exacta ni en una fórmula externa, sino en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, menciono esto, aprovecho esta situación, porque en algunas iglesias, y a lo largo de la historia se ha dado así, se han generado ciertas polémicas, creo yo, innecesarias en cuanto a cómo decir el nombre del Señor. Algunos piensan que la única manera en la que nosotros podemos referirnos al Señor y orar al Señor y decir en el nombre del Señor es pronunciar su nombre en arameo. Otros piensan que la única manera de hablar a Jesús es su nombre en griego. Y otros incluso piensan que no debemos decir solamente Jesús, sino Jesucristo o Jesús Cristo o Cristo Jesús y en algunos casos Cristo. Y como digo, hay debate al respecto. Hay personas que piensan que debemos de decir Yeshua o Yeshua. Hay otros que piensan que debemos de decirlo en griego, Jesús. Y hay otros que piensan que no pasa nada, digámoslo en español tranquilamente, Jesús. Y otros no, hay que decirlo con el título, Jesucristo o Jesús Cristo o Cristo Jesús. Y traigo esto ahora mismo sobre la mesa para que entendáis que el asunto no está en el nombre, en la pronunciación de ese nombre, sino en que en tu corazón estés invocando en espíritu y en verdad el nombre del Señor. Eso es lo que a Jesús le importa.
No tanto que lo digas en griego, en arameo, en inglés, en español, con el título de Cristo delante, detrás, o solamente el título de Cristo. Lo importante es que te estés dirigiendo a Él con temor y temblor. Nada más. Porque su significado, el significado de su nombre, es el Señor salva. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, salvarnos. Luego en el versículo 12, Pablo menciona a Epafras. Y aquí nos encontramos con un hombre especialmente importante para la iglesia de Colosas, y además ya lo hemos visto anteriormente. Todo apunta a que Epafras había sido clave para llevar el evangelio a esa comunidad y que tenía una profunda carga espiritual por ellos. Pablo dice que es uno de ellos y además resalta algo a destacar, que siempre él, Epafras, oraba por los colosenses. Es decir, Epafras no solo servía con palabras y colaborando en lo que podía, sino que también lo hacía desde lejos, de rodillas, orando por sus hermanos. Pablo destaca su carga no solo por Colosas, por parte de Epafras, sino también él mismo preocupado por la Odisea y también Hierápolis. Es decir, era un hombre con visión, con sensibilidad y con una preocupación genuina por el bienestar espiritual de las iglesias. ¿Y qué falta nos hacen creyentes así, verdad? Hombres y mujeres que peleen en oración por el crecimiento, la firmeza y la madurez del pueblo de Dios. De hecho, en el versículo 16, Pablo manda que esta carta sea compartida también a los laodicenses y que ellos, los colosenses, lean igualmente la carta que había llegado a la Odisea. Y claro, no sé si os habéis dado cuenta, pero aquí se nos está dando a entender que Pablo escribió una carta a los laodicenses. Y cuando nosotros vemos la Biblia, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, no encontramos la carta a los laodicenses. ¿Dónde está esa carta? Pues ojalá se hubiese conservado, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros entendemos es que todos los libros de la Biblia, todas las cartas del Nuevo Testamento que han sido inspiradas y preservadas por el Espíritu Santo, son las que nosotros debíamos de recibir. Por supuesto que Pablo y otros siervos de Dios habrán escrito otras cartas, pero si el Señor se encargó de inspirarlas, Él también se habrá encargado de salvaguardar aquellas cartas que debían de llegar hasta nuestro tiempo y hasta que el Señor vuelva. Que ojalá se hubiese conservado para leerla, porque seguramente habrá enseñado cosas muy interesantes Pablo a los laodicenses, al igual que a los colosenses y a los filipenses. Pues desde luego, pero el Señor en su infinita sabiduría así lo ha querido y con ello nos debemos de quedar. Ya casi al final, Pablo dirige una exhortación muy concreta a otro hombre llamado Arquipo. Dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Qué frase tan breve, ¿verdad? Pero tan cargada de peso. Parece que Arquipo había recibido un llamado específico por parte del Señor, una responsabilidad concreta, y necesitaba ser animado o quizá exhortado, advertido, para no desobedecer a Dios en aquello que debía hacer. Y creo que esto también nos habla a nosotros. Porque, hermanos, no basta con haber recibido un llamado de Dios, hay que cumplirlo. No basta con tener una oportunidad de servir, hay que tomar con seriedad ese ministerio y hacerlo, ser responsables. No basta con comenzar con algo que quieras ayudar en la iglesia, sino que también hay que perseverar. ¿Cuántos creyentes saben que el Señor les está llamando a dar un paso más en su vida, pero siguen aplazándolo? ¿Cuántos saben que deberían involucrarse más, comprometerse más, responder con mayor claridad, pero continúan posponiéndolo? Pues bien, hermanos, la palabra para Arquipo también resuena hoy para nosotros. Es decir, el Señor también nos dice a nosotros: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Finalmente, Pablo concluye subrayando que el saludo lo escribe con su propia mano. Es decir, deja una especie de firma personal, una marca de autenticidad. Y eso nos recuerda no solo la veracidad de la carta, sino también el esfuerzo, el amor y el cuidado pastoral con que Pablo escribía. Además, pide que se acuerden de sus prisiones. No lo dice para despertar lástima, sino para invitar a la iglesia a sostenerle en oración. A no olvidar que el Evangelio estaba avanzando también a través del sufrimiento de sus siervos que estaban presos. Y después de todo ello termina con la bendición final y así cierra la carta, con verdad, con afecto, con memoria del sufrimiento, reconociendo a sus siervos y también recordando la gracia del Señor.
Y hermanos, después de recorrer estos últimos versículos de Colosenses y de ver cómo Pablo se detiene a reconocer a tantos colaboradores, ¿cómo no hacer nosotros lo mismo, verdad? Es decir, ¿cómo no dar gracias a Dios por cada hermano, cada hermana que sirve en medio de esta congregación? Demos gracias al Señor por los que oran, porque vosotros sabéis quiénes son los que oran, supongo que todos vosotros. Demos gracias al Señor por los que sirven. Demos gracias al Señor por los que ofrendan, por los que sostienen la obra, por los que hacen tareas visibles y por los que hacen también tareas ocultas. Demos gracias por todos aquellos que con fidelidad hacen posible que esta iglesia sea un punto de luz en la ciudad que el Señor nos ha puesto, que es Madrid, para hacer aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas, como escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Por tanto, hermanos, no perdamos el tiempo. Sirvamos al Señor, invirtamos nuestra vida en lo eterno, busquemos primero su reino, que nadie vea el servicio cristiano como una carga pesada, sino más bien como un privilegio inmenso. Servir al Señor no nos roba la vida, sino que más bien le da sentido a la vida. No nos quita propósito, sino que más bien nos lo revela. No nos deja vacíos, sino que más bien nos coloca en el centro mismo de la voluntad de Dios. Porque, hermanos, el Señor nos llama para arrepentirnos y para servirle. Esto es un conflicto que se ha dado durante muchos años, durante muchos siglos en la Iglesia. Hay creyentes que piensan que Dios te puede llamar al arrepentimiento para que tú creas en Él, para que tú confieses tus pecados y para que tu corazón se convierta. Pero otra cosa muy distinta es que después de que eso suceda en ti, el Señor te llame a la misión. El Señor te llame al ministerio. Y con ministerio no me refiero necesariamente a ser pastor o misionero, sino también en otras áreas de la iglesia y de la misión y del reino de Dios, donde Dios también pone a hombres y mujeres para que les sirvan. Imaginaos que todos vosotros prediquéis. Sería espectacular, pero todos estaríamos de pie aquí. ¿Y quién está ayudándonos en la mesa? ¿Quién nos está ayudando con otras gestiones de la iglesia? Pues estaríamos perdidos, hermanos. Sin embargo, yo creo que hasta cierto punto, aquellos ministerios que son más invisibles, aquellas labores que son un poco más, para algunos, no para mí, pues sencillas o como si fueran de segunda clase, no sé por qué hay personas que piensan así, cuando Dios les llama a esas personas para servir en otras áreas de la iglesia que no son tan visibles como presidir o llevar la alabanza o predicar, hay gente que eso no le gusta. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que me vean. Yo lo que quiero es que me aplaudan. Yo lo que quiero es que me alaben. Y como veis, hermanos, esto no consiste en lo que tú quieres. Esto consiste en lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere que algunos prediquen. El Señor quiere que algunos pastoreen, el Señor quiere que algunos estén ayudando en la alabanza, en la mesa de sonido, en la limpieza, en la obra social, en tantos ministerios que son útiles para el reino, porque nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Siempre es para su gloria. Así que, hermanos, yo sé que quizá estos versículos finales de Colosenses nos pueden pasar por encima, pero no, hermanos. Aquí Pablo está haciendo justicia, porque todos nos acordamos de Pablo. Pero ¿cuántos de vosotros sabíais que había un tal Tíquico? O un tal Aristarco. Y tantos hombres que, como digo, ni siquiera son escritos en ninguna carta. Pero sirvieron al Señor. Y ahora mismo están en el gozo del Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso es lo que nos debe de importar, hermanos. No la gloria de aquí y los aplausos de aquí, sino la gloria de Dios. Y para Él debemos de servir, hermanos. Pues que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.